Este viernes, Rusia y varios países occidentales realizaron el mayor intercambio de prisioneros desde la Guerra Fría, una operación coordinada por Turquía en su capital, Ankara, y que logró el intercambio de 26 detenidos de 7 países, incluido el periodista de Wall Street Journal Iván Gershkovich y su colega ruso-español Pablo González, tal cual como lo relataba Marta Moya. ¿Qué significa este suceso histórico? Bueno, lo conversamos a continuación con Yago Rodríguez, analista militar y director de Political Room. Yago, gracias por estar en France 24. Muchas gracias a ti, Francisco. Es un placer. Quiero comenzar preguntándote, ¿qué puede explicar este intercambio de prisioneros entre países que no están en guerra? Bueno, hombre, desde luego tiene que ver con el papel que ha tenido fundamentalmente Turquía, pero yo diría que puede dársele una lectura internacional, en el sentido de que las partes están en un punto de la guerra en la que no están las posiciones tan enconadas como en otros momentos, de tal manera que hay un poco más de margen de negociación. Y luego, hombre, podría darse la lectura, aunque es difícil determinar hasta qué punto puede estar relacionada, de que Rusia quiera dar alguna señal de bajar, por así decirlo, la presión de cara a facilitar algún tipo de negociación respecto a la guerra de Ucrania en los próximos meses. Este acuerdo se venía gestando hace más de un año para Joe Biden, solamente enfocándonos en él. ¿Podríamos hablar quizás como de un triunfo estratégico político de cara al presidente de Estados Unidos? Bueno, es cierto, el carácter de política exterior podríamos hablar de un logro, no sé si tanto como un triunfo, porque al final este intercambio ha obligado a entregar a gente que es importante para Rusia. Pero bueno, en materia de política exterior sí sería un cierto logro. Es verdad que en materia de política interior, pues mucho me temo que esto no posee un gran peso. Pero bueno, en ese sentido sí, le podríamos dar ese cariz si se quiere. Y este tipo de intercambios que estamos viendo hoy eran muy frecuentes durante la Guerra Fría, ¿verdad? Bueno, eran frecuentes, digamos que se producían, ¿no? Una cosa es que sea frecuente y otra que se produciera de manera habitual. Lo que sucede a menudo es que los servicios de inteligencia pues, despliegan en un país personal de manera oficial, ¿no? Y se informa más o menos al estado receptor, ¿no? Pero también hay otros tipos de agentes que son desplegados y en los que no se informa al estado receptor. Y es con esos, que son algunos de los que estaban presentes en este intercambio, con los que hay más juego entre comillas, porque a menudo pues se les usa como moneda de cambio o a veces incluso más o menos, esto lo hacía mucho Irán, secuestra prácticamente a una persona que está por ahí y la utiliza para hacer un intercambio. Bueno, esa es un poco la lógica. Yago, este acuerdo de liberación, ¿tú crees que afecta de alguna manera el curso de la guerra en Ucrania? Hombre, afectar al curso de la guerra de Ucrania, pues yo diría que en ningún sentido puede afectarlo. Al fin y al cabo son personas muy concretas que, bueno, si se quiere, ofrece digamos, un rebajar mínimamente la tensión entre las partes y, en fin, digamos que es un buen gesto en un momento en el que te llevas muy mal. Y de manera estratégica, entonces no hay ningún tipo de afectación, sino que en el fondo, los dos, porque si bien, como hablábamos en un principio, este acuerdo de liberación e intercambio de prisioneros ocurre entre Occidente y Oriente, como muchos medios también lo han titulado, si bien es así, los países que más brillan en este intercambio es Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos es un gran Mm, aliado de Ucrania, por eso te pregunto si es mm. que hay algún tipo de cambio en la relación. A ver, si tuviera que buscarlo, es decir, un impacto estratégico en la guerra, como tal directamente quizás no. Sí que hay otros elementos aledaños. En primer lugar, se ha reforzado mucho el papel de Turquía como mediador. Y en segundo lugar, es verdad que de cara a una futura presidencia de Estados Unidos encabezada por Kamala Harris o por Donald Trump, este es un tipo de gestos que le convienen en este caso a Rusia y le convienen al futuro candidato que venza en Estados Unidos, porque ningún presidente de Estados Unidos va a querer cerrarse la puerta al margen negociador. Por tanto, bueno, en ese sentido sí puede tener ese punto de ser un prolegómeno a una posible futura negociación para concluir la guerra a partir del próximo año. Pero bueno, es un poco especulativo, claro, hasta qué punto formará parte de eso. Claro, finalmente no sabemos hasta qué ocurra. Tú le mencionabas recientemente en tu respuesta al papel de Turquía. Me gustaría que profundizáramos un poco en eso desde el análisis y desde tus conocimientos. ¿Cuál es el papel de mediador que juega Turquía en este acuerdo de liberación y cómo queda también ante los ojos de la mirada internacional?
Bueno, pues Turquía, desde que se desengañó de que no iba a poder acceder a la Unión Europea y sacar adelante un tipo de agenda turca más favorable a Occidente, se ha, como ya sabemos, vuelto el socio díscolo dentro de la OTAN, o uno de ellos, mejor dicho, y es verdad que ha sabido jugar mucho al dar una de cal y otra de arena. Y ahora mismo hay sanciones sobre Turquía, pero a la vez Turquía es quien ha facilitado los acuerdos del Mar Negro, es quien ha facilitado este tipo de intercambios, muchos de los acuerdos de intercambios de prisioneros, también de prisioneros de guerra, ¿no? Entre Rusia y Ucrania. Por tanto, el papel de una Turquía más independiente, que es, bueno, pues como se suele decir, un jugador que opera de manera completamente independiente, fruto únicamente de su digamos, interés nacional, ¿no? Pues lo que hace es reforzar fundamentalmente esa agenda y elevar el prestigio de Turquía, que se convierte en un mediador muy reconocible a nivel mundial y desde luego tanto en Oriente Próximo como incluso en los asuntos ruso-europeos. Y hablando también, como lo mencionábamos recientemente de Turquía, de los otros países que también estaban en juego en esta relación de intercambio, como Belarus, Eslovenia, Alemania, ¿qué papel juegan ellos también en este intercambio de presos? Bueno, en este caso, al final el papel fundamental ha sido el de ceder y estar dispuestos a... Porque claro, aquí el problema es que tú eres, Occidente es muchos estados, mientras que Rusia es uno. Entonces Rusia tiene claro lo que quiere exigir y puede querer toda una serie de cosas. El problema es que para obtener esa serie de cosas, digamos, de cromos, tienes que poner de acuerdo a Polonia para que te ceda a Pablo González, a Alemania para que te ceda a Krasnikov. Es decir, realmente te complica mucho las cosas. Por tanto, el papel que han tenido fundamentalmente ha sido el de equilibrar lo que pedirían los rusos, que seguramente era más de lo que se ha dado, y lo que ellos estaban dispuestos a ceder, y poner a las personas adecuadas para gestionar todo eso y jugar esa partida de negociación, fundamentalmente.